¿Qué tal? ¿Cómo están? 13 con 2 minutos en la República del Paraguay, 19 grados la temperatura a estas horas en Asunción. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera edición por C9 en el canal de noticias por aire más importante del país. Señor. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy bien, señor, espectacular, arrancando la jornada con todo. Como siempre, amanecer fresco. Ahora ya hace un poquito de calor, pero a la noche parece que baja nuevamente la temperatura. Sí, de hecho, ya vamos a comentarles acá, se viene un fin de semana frío, con descenso importante de temperatura. Estamos hablando de 4 grados, con una sensación por debajo, si hay frente del sur, vientos del sur. Fin de semana bastante frío y una máxima que no va a superar entre los 14 a 15 grados. Estamos avisando ya a la gente que sufre de alergia, que esté ya A prepararse. preparada con todo. Mineral Encima la lleno. humedad, sí. Impresionante la gran cantidad de pacientes que están llegando a los hospitales todos los días. Y el pedido que hacen los médicos, no esperar a último momento para llevar a los chicos enfermos y también cumplir los días de reposo, porque te hablan de 6 días mínimo. La gente a los 3, 4 días ya se quiere levantar, nuevamente empieza a trabajar, pero no se termina de recuperar bien de esta enfermedad. Bueno, comencemos con los datos del tiempo. Ya Juan Carlos nos va a comentar cómo va a estar el día de hoy, cómo se viene el fin de semana. Juan Carlos. Es así, Carlos. Vamos a hablar de la temperatura actual. Vamos con los datos de meteorología. Datos actuales, 19 grados, el cielo está cubierto, la sensación térmica es la misma, la humedad del 81%, el viento rota a 7 kilómetros por hora ya desde el sur. A la tarde se anuncian precipitaciones, el intervalo de temperaturas va de 18 a 20 grados. A la noche continuaría la lluvia, de 19 a 17 grados ya comienza a bajar la temperatura y en la madrugada de mañana jueves también se pronostican algunos chubascos. 17 grados la máxima, 16 sería la mínima. Vamos al pronóstico extendido para saber cómo va a estar el clima en los próximos días. Para el jueves continúa el pronóstico de lluvia, 16 grados sería la mínima, la máxima 21 grados. Para el viernes el cielo ya parcialmente nublado, la temperatura ya con un marcado descenso, 10 grados como mínima, 19 grados como máxima. El sábado, lo que decía Carlos, 6 grados sería la mínima, ni nos imaginamos lo que va a ser la sensación térmica. 16 grados solamente la máxima, el cielo parcialmente nublado. Ya el domingo, muchísima atención para la gente que va a levantarse temprano. 4 grados es la mínima pronosticada para el próximo domingo, una sensación térmica fácilmente de 2 o 1 grado, inclusive en algunos lugares ya de nuestro país con una temperatura bajo cero, y la máxima se pronostica en 17 grados, el cielo parcialmente nublado. El dólar a la compra, 6.800 guaraníes, a la venta 6.860, el euro a la compra 7.550 y a la venta 8.050, el peso a la compra 32 guaraníes y a la venta 40 guaraníes, y el real a la compra 1.300 guaraníes y a la venta 1.360. Ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, tipo, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara. Sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. Ya fue la orden de captura para el susodicho. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Este se tiene que ir a consultar al médico especialista. No deberían de estar pasando lo que le pasó a esta criatura, ¿verdad? Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. El arraigo popular de ciertas creencias es lo que muchas veces nos lleva mal, ¿verdad? Hay cosas y situaciones en las que nosotros tenemos que sí o sí siempre acudir al médico. Bueno, la primera información para compartirles, comentamos que este lunes 13 será el día clave en donde se va a determinar cuál será la recomendación del reajuste del salario mínimo tras la reunión de la comisión encabezada por Karina Gómez para posteriormente enviar al Ejecutivo, donde el presidente finalmente deberá tomar esta decisión. Según Gómez, que es la presidenta del Consejo Nacional de Salario Mínimo, extraoficialmente la proyección
de la variación estaría oscilando entre el 10 a 11% sobre el mínimo actual. Y el Ministerio de Educación emitió un comunicado en sus redes oficiales en donde informaba acerca de la suspensión de la participación de los estudiantes en los desfiles cívicos previstos para el próximo 12 de junio en conmemoración de la Paz del Chaco. La medida es adoptada a fin de precautelar la integridad de los alumnos, conforme anunciaron desde la cartera de Educación. Atención con esto, de hecho va a significar un golpe al bolsillo el próximo miércoles 15, exactamente en una semana, podrían comunicar el reajuste en el precio del combustible. Petropar volverá a reunirse con el equipo económico nacional días antes a fin de revisar los números. Los emblemas privados, por su parte, vienen anunciando un reajuste desde hace unas 3 semanas. Sin embargo, a ver que la petrolera estatal mantiene sus números, decidieron esperar también hasta el 15 de junio. Y hablamos nuevamente de este operativo denominado Facturación 3.0 porque continúan las diligencias investigativas. Desde la Subsecretaría de Estado señalaron que aparentemente una gestora sería el cerebro detrás del esquema. Recordemos que el día lunes se ejecutaron varios allanamientos simultáneos buscando desbaratar una supuesta red de uso de facturas falsificadas. Los encargados del tren que realizan el tramo Posadas-Encarnación, Encarnación-Posadas, anunciaron que el servicio volverá a estar operativo al 100% dentro de 15 días. Cabe destacar que actualmente solo se utiliza para el transporte de pasajeros, no así de carga. Recordemos que el mismo fue suspendido hace 2 años cuando se inició la pandemia del COVID-19. Ana. Bueno, lamentablemente de nuevo esta información proviene de una institución educativa, esta vez Ñemby. Hay una fuerte acusación de un hecho bastante peligroso y bastante fuerte. Estamos hablando de abuso entre compañeros. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Y efectivamente, una denuncia que se puede investigar por 2 caminos. Por 2 caminos, ¿por qué? Porque hablamos de una menor de edad de 14 años, de una institución educativa aquí en la ciudad de Ñemby, que dijo ser abusada sexualmente por parte de un compañero. La semana pasada ya ocurría esto, el día en que ellas tenían gimnasia y supuestamente ella entró a buscar agua en el aula y ahí habría sido sometida supuestamente sexualmente por un compañero de clase. De hecho que ella lo denunció o le comentó a la directora de la institución el lunes. A partir de ahí, los protocolos de comunicación, tanto a las autoridades, ya sea llamar al 147, CODENI, policía, fiscalía, no se cumplieron. Ni tampoco una comunicación por escrito a la supervisión de zona. Tenía todas las facilidades porque estamos
apenas a 70 metros de la fiscalía, a 120 metros de la municipalidad de la ciudad de Ñemby y a 200 metros de la comisaría séptima de la ciudad de Ñemby, y a marcar 3 números, *4 números, *147, para comunicar también del hecho a las autoridades pertinentes. Esto aparentemente no ocurrió. Hoy la menor le comunicó a su abuela que tenía que acompañarle hasta el colegio porque había hecho una denuncia, y allí entonces la niña le cuenta a la abuela lo que había ocurrido, que había sido sometida sexualmente en la institución educativa. ¿Qué hace la abuela? Va a la comisaría séptima a averiguar si hay una denuncia hecha por el colegio. No había. Posteriormente se constituye cerca de las 9:30 a la fiscalía, la fiscal Irides Ávila, y allí hace la denuncia formal, y a partir de ahí ya la fiscalía inmediatamente empieza a activar los protocolos correspondientes, la niña a recibir la asistencia. Ellos también vuelven a confirmar ante la comisaría séptima si se hizo o no la denuncia, y alrededor de las 11:50 la fiscal se constituye en la institución educativa ya para dialogar en principio con la directora y saber qué trabajo hizo para realizar la contención y el cumplimiento del protocolo en este tipo de casos. Hace instante pudimos hablar, Carlos, con la fiscal Ávila, que ya nos prácticamente confirmó que no se cumplieron los protocolos. De su intervención, precisamente la primera información que le requerimos es la constancia documental donde ella recibió la denuncia, por llamarlo así, de la adolescente que fue víctima. Ella no tiene una constancia escrita, pero dice haber hablado con la niña, ¿verdad? Sí tiene una entrevista con el docente, en cuyo horario habría ocurrido el hecho, tiene una entrevista con la mamá del joven que tendría participación, y también una entrevista con la abuela de la víctima. Son las documentaciones que vamos a tener copia auténtica. También vamos a llevar el DVR de la institución, donde tendría imágenes del sitio donde estos alumnos realizaban la actividad académica, entonces verificar si estuvieron presentes en todo momento o si se notaba la ausencia de las dos personas que participaron. 147, Codeni, nadie fue comunicado. No, nosotros tenemos una información escrito de la gente de Codeni donde nos comunica que ellos no recibieron ninguna denuncia por parte de la directora, y eso lo tenemos por escrito. Tampoco el 147 y tampoco ningún registro de la comisaría ni de la fiscalía registra denuncias. ¿Comunicó a la supervisión de zona? No tenemos ese dato aún. Sí escuchamos recién que tomó conversación con alguien a quien ella dijo supervisora. Entendemos que debe ser la supervisora de la zona. 48 horas. Así es. Bueno, la propia fiscal lo está diciendo, Carlos, que por lo menos en forma efectiva ninguna persona tomó conocimiento. La gente de criminalística ingresó al aula, que el aula quedaría muy cerca del acceso principal. Aparentemente las cámaras no apuntan hacia las aulas, sino que apuntan hacia la dirección. Acá el dato importante también va a ser ver en el momento que se tenía que hacer gimnasia si estaba presente la niña y el supuesto afectado. Todavía no tenemos la confirmación de la edad del presunto autor, pero sería compañero de la niña de 14 años, y eso es lo que tenía que hacer hoy la fiscal Irides, la confirmación de la edad, porque al tener la confirmación de la edad también se va a saber la situación en que el mismo se encontraría, dependiendo si es menor de 14 o mayor de 14. Pero lo que acá nos está diciendo la fiscal es lo grave del hecho, que a la par de la denuncia de la niña
no se activaron los protocolos y no hay nada escrito. Exactamente. Bueno, tarea que tendrá ahora la Fiscalía y la Policía para tratar de poder certificar, ver la investigación y finalmente qué fue lo que realmente ocurrió en este caso, Blanca. Asimismo, y sobre todo por lo sensible de que estamos hablando de una de las instituciones educativas públicas más grandes aquí de la ciudad de Ñemby, y lo que genera eso y la situación de la niña que terminó contándole a la abuela, mira, esto pasó. Y que era la entrevista que ya la directora aparentemente le decía para que venga acá. Pero a la par de esas entrevistas se tiene que activar el protocolo, CODENI, Fiscalía y el resto, de tal manera que haya una protección y contención a la menor de edad y también al presunto autor. Totalmente. Insistimos mucho como medios de comunicación de que las víctimas se tienen que animar a denunciar y dejar sentada la denuncia. Entonces, la única manera que el resto de la gente, en el hipotético caso de que sean víctimas de algún tipo de acoso, de algún tipo de hecho donde vulneren su autonomía sexual, es cuando ellas o ellos ven que se activa un protocolo y la primera contención es de la víctima y posteriormente investigar el caso. La única manera de garantizar de que esto no va a quedar en el olvido como una simple anécdota y finalmente los abusadores y acosadores van a estar libres sin recibir ninguna sanción. Se debe aplicar el protocolo e investigar el caso. Blanca, ¿algo más que quieras acotar? Bueno, básicamente que también están llevando ya al DVR porque tampoco hay nada escrito en donde se diga que se verificó el DVR como para confirmar si la niña y el supuesto agresor le estaban haciendo gimnasia en el horario en que supuestamente ocurrió el hecho o si estaban ausentes. Hay que ver toda esa parte de la confirmación y lo más grave, una vez más, no se comunicó a CODENI. Y te vuelvo a reiterar, estamos a 120 metros de la municipalidad, 70 metros de la fiscalía, 200 metros de la comisaría. Excelente. Blanca, gracias por este contacto. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, información de último momento. ¿Se acuerdan del caso Mercat, que tiene como protagonista a Walter José Galindo, detenido en una causa por el hallazgo en el 2021 de 1,5 kilos de cocaína, placa policial, bueno, estuvo preso, después finalmente logró su liberación porque aparecieron o se habrían falseado documentos y pagado sobornos a médicos para un certificado de origen dudoso, falso en realidad, de acuerdo a la constatación de los investigadores. Bueno, en torno a las 5 personas imputadas por la Fiscalía en su momento, Juan Carlos, una de ellas de profesión médica, fue detenido hace minutos por la policía. Estamos hablando de Celia Romina Alfonso. Ella se desempeñaba como ginecobstetra del Hospital Nacional de Itagüí, también del Departamento Judicial de la Policía Nacional. Según la investigación de la policía, esta doctora habría recibido una suma importante de dinero a cambio de emitir un certificado médico el 4 de abril del año pasado en el que dejaba constancia de los supuestos padecimientos que tenía Galindo, con membrete del Hospital Nacional de Itagüí. Los fiscales señalan que Galindo no acudió nunca a ese centro asistencial y que la profesional, hoy ya detenida, tampoco podía expedir dicho certificado por su especialidad. Entonces, tenemos ahí las imágenes de esta doctora ginecobstetra Romina Alfonso, Celia Romina Alfonso, quien fue detenida ahora por la policía. Exactamente. Es importante destacar que sobre este tema, en su momento la Fiscalía imputó a 5 personas bajo el cargo de falseamiento de documentos y el haber recibido sobornos para finalmente poder, con estos documentos, liberar al presunto líder narco. Al respecto, en su momento la Fiscalía imputó y ordenó la detención de Ana Estael Alfonso,
médica forense del Poder Judicial, Celia Romina Alfonso, quien se desempeña como ginecobstetra, y Sixto Ramón Cabrera, funcionario del Departamento Judicial de la Policía Nacional, por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, expedición de certificado médico falso y cohecho pasivo agravado. En el caso de estos últimos, fueron imputados por presuntamente fraguar los informes médicos de Walter José Galindo para dilatar el proceso judicial y finalmente obtener medidas alternativas en el proceso, en el cual fue finalmente sobreseído. La policía llegó hasta el Hospital Nacional de Itagua, donde la mujer ejercía la función de ginecobstetra. Fue una de las cuestiones que más llamó la atención a los investigadores, del por qué una médica con esa especialidad tenía que pedir un certificado médico a un varón. ¿Qué decía el certificado, Carlos? Supuestamente ella evaluó al procesado e indicó que la reclusión de Galindo no era apta para él por supuestas comorbilidades. Este documento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías número 2 de La Marea, a través del cual los abogados lograron obtener medidas sustitutivas a la prisión en el marco de esta causa. Posteriormente habría elaborado otro informe exponiendo nuevamente las supuestas afecciones de Walter Galindo en fecha 24 de junio también del 2021, constituyéndose supuestamente hasta su domicilio para examinarlo. Mediante todas estas pruebas falsas, los abogados habrían abonado por su parte las sumas de dinero para la elaboración de estos certificados, que fueron utilizados en las audiencias de revisión de medidas. De esta forma, entonces, Walter José Galindo Domínguez, quien había sido detenido en el caso Mercat como presunto líder de un grupo de universitarios que operaba en el Departamento Central, finalmente no fue a la cárcel. Con 26 minutos en la República del Paraguay. A la vuelta del corte, Carlos, sí, vamos a contarles a todos los televidentes lo que está pasando en Colombia con este hombre prófugo de la justicia, el sexto buscado en el caso del crimen Pechi. Venezolano, él ya estaría fuera de Colombia. Hay países donde se presume podrían estar, y el millonario monto que ofrece la Policía Nacional para recibir algún dato que permita su ubicación y su detención. Sobre esto hablamos después de la pausa. Ya volvemos. Ya hablábamos de esto antes de la pausa, de este sexto hombre que está involucrado en el crimen del fiscal Marcelo Pechi. Ahí lo tienen, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, este venezolano quien fue el que alquiló la moto acuática en donde llevó al sicario que terminó con la vida del agente del Ministerio Público. Él se encuentra prófugo de la justicia colombiana, quien ya ha emitido un informe, un comunicado hablando de una recompensa de 500 millones de pesos colombianos para aquellos que puedan dar con su ubicación, con su paradero. Ellos temen de que haya salido ya del país, por lo que también se dio aviso a la Interpol, que activó el Código Azul. Vamos a escuchar lo que decía el comandante, director general de la Policía Nacional de Colombia, el general Jorge Luis Vargas. Con la Fiscalía General de la Nación, fueron trasladados los presuntos responsables del homicidio del fiscal Pechi a Bogotá, a las instalaciones del búnker de la Fiscalía General de la Nación, con todas las medidas de seguridad de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación. Además, ayer, cuando le informamos al país acerca de la circular de Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, quien es buscado mundialmente por estar también involucrado en la muerte del fiscal paraguayo, la Policía Nacional de Colombia ofrece hasta 500 millones de pesos por la ubicación de este delincuente. Hemos desplazado un equipo a la frontera con Venezuela, hemos pedido a todos los países de Interpol para que inicien la búsqueda, pero especialmente a los países fronterizos. La información que posee la Policía Nacional y que hemos compartido
con otros cuerpos policiales es que esta persona se fugó hacia Venezuela con unos dineros que serían producto, presuntamente, del homicidio del fiscal Pecci. Hasta 500 millones de pesos ofrece la Policía Nacional por la ubicación de este peligroso delincuente. Compartimos con ustedes lo que es el traslado de estos 5 hombres detenidos por el caso siempre del fiscal Marcelo Pecci. Ellos fueron llevados justamente a una sede policial, esto tras ser judicializados en la zona de Cartagena. Compartíamos inclusive el momento en el que 4 de ellos aceptaban los cargos acerca de los que fueron imputados de este caso de homicidio doloso agravado y también portación ilegal de armas. Solamente uno de ellos fue el que no aceptó los cargos, quien es sindicado por los investigadores como el financista, el que entregó $530.000 supuestamente para que se lleve a cabo el crimen. Decía ayer justamente el fiscal general de Colombia que ellos pactaron todo esto el 5 de mayo pasado y a partir del 6 se pusieron en campaña, comenzaron a seguirlo en distintos lugares, tanto al fiscal como a su esposa Claudia Aguilera desde Cartagena, posteriormente a la isla de Barú, en donde ya lo tenían fichado y pudieron darle así todos los detalles para que estos sicarios venezolanos lleguen hasta la playa privada del Hotel de Cameron y efectúen el atentado. Compartimos con ustedes entonces el traslado a Bogotá de los responsables del homicidio del fiscal Pecci.
Seguimos compartiendo con ustedes estas imágenes en vivo y en directo de lo que es el traslado de estos hombres imputados por el crimen del fiscal Marcelo Pecci, que serán llevados a Bogotá. Reiteramos, 4 de ellos aceptaron los cargos. Uno de ellos, el presunto financista, fue el que no terminó aceptando los cargos ante el juez. Esta investigación prosigue. Hay una persona prófuga que también es de nacionalidad venezolana, que, como decíamos, es el que alquiló la moto acuática para trasladar a su compatriota hasta la playa privada del Hotel de Cameron en la isla de Barú. Y seguimos hablando del caso Pecci porque ayer la Fiscalía de Colombia presentó los videos de circuito cerrado obtenidos durante toda la investigación en estos 22 días. En ellos se observa el movimiento de los sicarios y de sus cómplices, quien en todo momento estuvieron cercando a su víctima hasta el 10 de mayo pasado, día en el que consumaron el crimen. En 22 días, el Ministerio Público de Colombia dio con la identidad y el paradero de los criminales que acabaron con la vida del agente fiscal Marcelo Pecci. Su investigación precisa y pormenorizada permitió a los investigadores conocer cada movimiento de los delincuentes, que, según se sabe, pactaron el homicidio el pasado 5 de mayo. Fue así que dieron a conocer los videos que muestran cómo los asesinos y sus cómplices se movían detrás de su víctima hasta el fatídico momento del 10 de mayo pasado. Todo arranca cuando las campanas, Marisol Londoño y su hijo Cristian Camilo Monsalve, se alojan en un hotel de Cartagena y posteriormente se retiran con destino a la isla de Barú detrás de su objetivo. También se ve cuando los sicarios Wendret Carrillo y Gabriel Carlos Luis Salinas alquilan una moto acuática en la Playa Blanca con destino al Hotel de Cameron. En otro video se observan los últimos minutos de vida del fiscal Marcelo Pecci junto a su esposa Claudia Aguilera, cuando en el minuto 43 de las 9 de la mañana aparecen los criminales a bordo de la moto esquí rumbo a la playa con su objetivo ya marcado para posteriormente huir raudamente del sitio. Esta evidencia irrefutable sirvió para imputar a estas 4 personas más el sindicado como el financista de la banda, Francisco Luis Correa, quien habría hecho la entrega de una suma superior al $500,000 y quien al final de cuentas fue el único que no aceptó los cargos en su contra. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar los cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señor, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, acepto cargos. Finalmente, su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? Sí, señoría, acepto cargos. Finalmente, indique este despacho si es su deseo libre, consciente, voluntario y asesorado por su abogado el aceptar cargos. ¿Acepta cargos? No acepto. Perdóneme. No acepto los cargos, su señoría. Por su parte, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, señaló que los detenidos le expresaron que varias veces perdieron el rastro del fiscal Pecci, pero que pudieron ubicarlo nuevamente gracias a las redes sociales. Entrando en el caso de Pecci, del fiscal Marcelo Pecci, yo creo que aquí hay un tema fundamental y quiero que ojalá me lo repliquen en el país con estas declaraciones que estoy dando. Publicar en redes sociales sin responsabilidad se convierte en un arma o puede convertirse en un arma letal. Los delincuentes manifestaron que en muchas ocasiones estuvieron perdidos, pero gracias a las redes sociales lograron la ubicación y el seguimiento del fiscal Marcelo Pecci. Esto es muy importante, porque es que la vida no puede reducirse a publicar todo lo que uno hace todo el día. Uno tiene que tener también conciencia de la preservación de su propia vida.
Eso es un mensaje no solamente para este caso, sino para todos los casos, para los menores de edad, para las personas que permanentemente creen que existen porque publican en las redes. El comandante de la policía colombiana dijo también que detrás de este crimen estaría el primer comando capital, a lo que la ministra Cecilia Pérez dijo que se están analizando varias aristas. Creo que es un caso que claramente no tiene precedentes en lo que fue la cooperación y lo que está haciendo la cooperación internacional, binacional entre Colombia y Paraguay, y felicitar el trabajo de la policía de Colombia, del Ministerio del Interior y también de los paraguayos, los policías paraguayos que están allá, la Fiscalía paraguaya que está trabajando intensamente en avanzar, en cerrar esta primera etapa y en avanzar en una segunda etapa que ya se estaría hablando de la autoría moral o intelectual, y en este sentido sí tenemos varias aristas que se están analizando. Por eso es que el general Vargas habla de una coordinación por el PCC. Entonces habría que ver cómo todo gira en torno al trabajo que realizaba el doctor Marcelo Pecci. Categóricamente aquí vemos que se podrían haber visto afectados varios grupos y bueno, habría una coordinación con el PCC por las acciones del fiscal. Además, la Fiscalía colombiana presentó la foto e identidad del sexto implicado en el crimen, Gabriel Carlos Luis Salinas, coautor del homicidio, quien aún se mantiene prófugo y por el que ya fue activado el Código Azul de la Interpol. Cada país requiriente, en este caso Colombia, para su legislación, este muchacho venezolano es de coautor, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es ver su grado de implicancia y de acuerdo a eso el juez de la causa, respetando siempre la legislación de ese país, va a ir solicitando a través de la Interpol a la Secretaría General de Lyon, Francia. De acuerdo al nivel de participación, tiene ciertos requisitos para que uno pueda convertirse en notificaciones. 195 países compone la Interpol. En este caso, entonces, 194 lo que estaría abocado a dar más informaciones. Y de acuerdo a eso puede ir subiendo de nivel o de código, ¿verdad? Recordemos que durante la audiencia de identificación y legalización de las detenciones, uno de los capturados habría amenazado de muerte a miembros del cuerpo técnico de investigación, incluyendo al propio juez y al fiscal del caso. Los hasta ahora 5 detenidos están imputados por homicidio doloso agravado y porte ilegal de armas y se exponen a 40 años de cárcel, mientras continúan las averiguaciones para dar con los autores morales del crimen de Marcelo Pecci. Noticia que proviene desde el primer departamento, Concepción, y tiene que ver con la decisión de un tribunal en el caso que investigaba Rómulo Rojas. Tiene que ver justamente con el caso del ganadero que fue asesinado junto con su capataz. Hablamos de este caso ocurrido el 19 de julio del 2016, el ganadero que fue tomado por sus captores en la estancia denominada Santa Catalina. Junto a Modesto Alfonso se había pedido por él 700 millones de guaraníes de rescate. Finalmente ellos pudieron escapar de los captores y la policía detuvo a 2 hombres. Ellos eran, tenemos aquí los nombres, Gabriel Gutiérrez Lara y Leonardo Jiménez. Vamos a compartir con ustedes la lectura de la sentencia que resolvió el tribunal. Después de la liberación de este tribunal, entonces, como ya se había anunciado antes, este tribunal pasará a dar lectura de la parte resolutiva de la sentencia definitiva recaída en la presente causa, pero antes este tribunal pasará a dar una explicación sintética de los fundamentos a los cuales ha arribado de conformidad al artículo 399 en su tercer párrafo del Código Procesal Penal. En ese sentido debo de mencionar primeramente que este juicio oral, esta causa penal que estamos culminando hoy, el juicio oral y público,
Inicialmente vino con la carátula Ministerio Público contra Martín Eversoria Cristaldo sobre secuestro, robo agravado, coacción grave y coacción sexual, y Leonardo de León Jiménez y Gabriel Gutiérrez Lara sobre secuestro, robo agravado, privación de libertad, coacción grave y asociación criminal en la estancia Santa Catalina de esta jurisdicción. Seguidamente le cedo la palabra en este sentido a la doctora Gloria Mabel Torres para que pueda explicar la parte resolutiva en cuanto se refiere al acusado sobreseído, el señor Martín Eversoria Cristaldo. Gracias, presidente. Si bien esta resolución ya había sido dictada, como bien dijo el presidente, al inicio de la presente audiencia de juicio oral y público, las partes ya tomaron conocimiento de las razones y los fundamentos jurídicos de esta decisión asumida por este colegiado, atendiendo la importancia de este hecho que nos convoca hoy y también la presencia de la víctima y de otras personas en sala. Es por esa razón que este colegiado consideró oportuna la explicación de los fundamentos del porqué del sobreseimiento del entonces acusado Martín Eversoria Cristaldo, que, como ya dijera, fue un incidente planteado al inicio de la audiencia y que este colegiado resolvió entonces hacer lugar a dicho incidente y haciendo lugar al sobreseimiento definitivo del señor Martín Eversoria Cristaldo, quien, como dijo el presidente, se encontraba acusado por los hechos de secuestro, robo agravado, coacción grave, coacción sexual, acaecidos en aquel entonces. Justamente hemos tomado esa decisión, y resalto para poner a conocimiento de la víctima, porque en ese momento la víctima estaba todavía no había prestado la declaración testifical, por tanto no podía tomar conocimiento del porqué, las razones de este fallo. Y en esa ocasión el tribunal había encontrado que en el proceso penal abierto en contra del señor Martín Eversoria fue por otros hechos punibles que no fueron los hechos punibles por los cuales a él se le había acusado. En ese sentido, nuestro sistema penal establece que con la imputación de parte del órgano acusador, en este caso el Ministerio Público, se da inicio al proceso penal. Y la imputación fueron por otros hechos punibles diferentes al hecho punible por el cual el mismo ha sido traído a juicio oral. Es decir, el acta de imputación de fecha 27 de julio del año 2016, el mismo había sido imputado por el hecho de asociación criminal, que luego motivó en el momento de la etapa intermedia del juicio la presentación de un acto conclusivo, un sobreseimiento de parte del Ministerio Público que el juez de garantías remitió al fiscal adjunto, donde se rectificó este acto conclusivo y se presentó una acusación por hechos punibles de secuestro, robo agravado, coacción sexual y violación, privación de libertad, coacción grave, transgresión a la ley 4036/20 y producción de riesgos comunes. Pero por estos hechos punibles nunca el proceso penal había sido iniciado. Esto constituye sin duda una grave violación de los derechos y garantías del procesado, razón por la cual este tribunal de sentencias había entonces concluido que, habiéndose iniciado por el hecho punible de asociación criminal, nunca pudo ser acusado por los hechos punibles de secuestro, ya que por ese hecho punible de secuestro, privación de libertad, coacción sexual, coacción grave, a él no se le había iniciado el proceso. Esas fueron en forma sucinta las razones por las cuales entonces, habiéndose violado gravemente derechos y garantías del procesado,
no fue indagado en tiempo y forma, no ejerció su defensa material con respecto a la asociación criminal, que es el hecho punible por el cual fue traído a este juicio oral y público. Entonces, habiéndose percatado el tribunal de estas circunstancias, es que se hizo lugar entonces al incidente de nulidad de actuaciones, con lo cual no se pudo retrotraer también a etapas anteriores del proceso, y con lo cual el señor Martín Eversoria Cristaldo fue sobreseído antes del inicio de este juicio. Entonces ahora tenemos, por eso es que estamos en presencia de dos acusados, los señores Leonardo de León y el señor Gabriel Gutiérrez Lara. Gracias, presidente. Gracias, doctora. Bien, como había dicho la doctora Gloria Mabel Torres, luego del sobreseimiento del señor Martín Eversoria, entonces este juicio se ha iniciado por los hechos de secuestro, robo agravado, privación de libertad, coacción grave y asociación criminal ocurrido en fechas 19, 20 y 21 de julio de 2016, siendo supuestos autores los señores Leonardo de León Jiménez y Gabriel Gutiérrez Lara, siendo supuestas víctimas los señores José Rómulo Rojas, Modesto Antonio Alfonso, Laura Carvalho Franco y Cristian Franco, conforme a la acusación presentada por el Ministerio Público. Bueno, ya la parte final de la lectura de la sentencia. Esto ocurría hace minutos nada más en el departamento de Concepción. Uno fue condenado, el otro fue absuelto. El que recibió la condena, 23 años de pena privativa de libertad, al confirmarse que fue el principal responsable de este secuestro. Exactamente, y fue absuelto Gabriel Gutiérrez Lara, quien en un momento era sindicado como cómplice. Recordemos que ellos habían pedido como rescate o como recompensa para el rescate 700 millones de guaraníes en billetes de 50.000 guaraníes. Un pedido bastante particular para la época, pero afortunadamente, como decíamos, el señor Rómulo Rojas y su capataz pudieron escapar con vida. Con 11 en toda la República, arrancamos este segundo turno aquí en Primera Edición hablando del pronóstico del tiempo. Vamos a los datos del clima. El dato actual señala que 19 grados es la temperatura, el cielo está cubierto, la sensación térmica es la misma, 19,6, y la humedad del 79% y el viento rota a 7 kilómetros por hora del sur-sureste. Por la tarde se anuncian precipitaciones, por decirlo de alguna forma. El intervalo de temperaturas va de 18 a 20 grados por la noche. Continuaría el pronóstico de lluvia. De 19 grados ya bajaría a 17 y ya en la madrugada continuaría este pronóstico. Se espera entonces algún tipo de chubasco en nuestro país. 17 grados la mínima, o la máxima en este caso, bajaría a 16 grados como mínima ya en la madrugada de este jueves. Vamos al pronóstico extendido para mañana jueves. Continúa el pronóstico de lluvias, 16 grados la mínima, 21 grados la máxima para el viernes. Ya marcado descenso de temperatura, 10 grados como mínima, 19 como máxima, el cielo parcialmente nublado. El sábado mucho más frío, 6 grados como mínima, 16 como máxima, el cielo continuaría nublado. Y ya el domingo con un marcado frío, 4 grados sería el amanecer el domingo y 17 grados sería la máxima aproximadamente al mediodía. El cielo continuaría parcialmente nublado. Ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, tipo, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara. Sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. Ya fue la orden de captura para el susodicho. Bueno, tenemos detalles de esta información que ocurrió hoy en la zona de J. Elogio Estigarribia. Ya el propio jefe de antisecuestros de la Policía Nacional comentó que el plan frustrado de secuestro de un menor había sido ideado por un hijo no reconocido del padre del niño, en este caso la víctima del hermanastro del objetivo.
Lo escuchamos precisamente al comisario Nimio Cardoso, jefe de antisecuestros de la policía. Esta operación se inició el día viernes con la aprehensión de Cristian Escabone, que es una persona oriunda de Coronel Oviedo, que fue aprehendida en la ciudad de Mallorquín en una actitud sospechosa, ¿verdad? El personal de la comisaría toma intervención, comunica al Departamento de Investigaciones, se hacen las primeras investigaciones y ahí se determinó y se encontró elementos que hacían sospecha de que este grupo estaba, o sea, que él era parte de una estructura criminal que estaba ideando un secuestro en la ciudad de Campo 9. Desde el día viernes, personal de la Regional de Antisecuestro de Alto Paraná toma intervención y empieza a realizar el trabajo de campo y el trabajo investigativo, las comunicaciones al Ministerio Público de todo lo que se halló. Y bueno, el día de hoy a primera hora procedimos a la aprehensión de 2 personas que son de acá de la ciudad de Campo 9, ambos paraguayos, y se encontraron otros elementos que nos hacían sospechar de que ellos estaban planeando un secuestro. Realmente el secuestro que iban a hacer ya iba a ser en el mes de enero, se postergó por no tener las condiciones logísticas. También se encontró una casa del cautiverio donde ellos estaban planificando en la ciudad de Iturbe, departamento del Guairá, donde iban a llevar a esta persona como a uno de los secuestrados, ¿verdad? Realmente después de no poder realizar el secuestro el mes de enero, se procedió, inclusive se planificó, quiero decir, realizar el secuestro por el padre de uno de los aprehendidos el día de hoy. Se realizó todo el trabajo de inteligencia. Este señor realmente tenía y cuidaba todos los detalles, no pudo, entonces planificaron inclusive secuestrar a su medio hermano. Eso fue la situación que se estaba planificando para estos días. Pues gracias a ese trabajo, como te dije, desarticulamos este grupo que se estaba gestando y prácticamente 3 secuestros que no se pudieron consumar. Comisario, ¿las personas detenidas son parientes? ¿Cuál es la situación de parentesco? No, son personas que son oriundas de esta zona, se conocieron y uno de ellos empezó a hacer contacto con gente de Coronel Oviedo, como el aprendido de ahora, ¿verdad? Que nosotros en esta etapa estamos cerrando la parte investigativa, pero vamos a abrir una segunda etapa que van a hacer después de la extracción forense de los equipos que tenemos, tanto celulares como equipos informáticos. Las evidencias encontradas, comisario, ¿podría relatarnos algunos de los elementos y un cheque que habíamos visto entre las evidencias? El cheque pertenece a uno de los aprehendidos que le dio como pago para los gastos a Cristian Escabone, que fue aprehendido en Mallorquín, ¿verdad? Esta persona no pudo cambiar el cheque, pero creemos que fue como parte de pago para la logística que ellos necesitaban. Lo importante también es que tenemos que recalcar que el día viernes fue incautado una camioneta, un auto, un Kia Picanto, que era el vehículo que se iba a utilizar para poder trasladar al secuestrado hasta Iturbe. Y en esta se le quitó la chapa correspondiente y esa chapa encontramos en la camioneta que encontramos hoy en poder del otro de los aprehendidos. ¿Habría más implicados, comisario, teniendo en cuenta que ya era un grupo que venía planificando? No descartamos, en ningún momento descartamos que eso sea. No podemos confirmar por no ser irresponsables porque no tenemos elementos materiales. Tenemos sospechas, pero como te dije, vamos a analizar todo lo que tengamos en este momento en los equipos informáticos y dependiendo de lo que la entrevista que se va a hacer ante el Ministerio Público para poder avanzar en eso. La situación ahora de los aprendidos. Ellos están siendo remitidos a Ciudad del Este, a la unidad especializada de antisecuestro y antiterrorismo de la Fiscalía, a cargo del doctor Alberto Torres. Comisario, ¿se tendrían nombres ya de estas personas que podrían haber sido víctimas de esto? Se tienen sospechas, ¿verdad? Lo que no queremos es irresponsables para poder en este momento todavía socializar, lo vamos a hacer en su momento. Vamos a estar hablando con esas personas y vamos a estar confirmando si realmente se trata de las que tenemos sospechas, ¿verdad? ¿Tienen antecedentes estas personas? Ninguno de los 3. Ninguno de los 3. Tenemos inclusive los datos de las personas que podrían haber sido secuestradas, que te digo, 3 como mínimo. Como mínimo. Vamos a seguir dialogando con el Ministerio Público a ver si estas personas pueden aportar otros datos. En enero se planeaba ejecutar, pero por cuestiones de logística no se consumó ese hecho. ¿Y este grupo tiene la capacidad logística para cometer un secuestro y va a ser express eventualmente, comisario, por lo que ustedes ya levantaron de los datos y fueron investigando?
Sí, Rolando, nosotros creemos que hubo una inversión en este grupo de casi más de 300 millones entre alquiler de vehículos, viáticos. Hay una suma importante que se invirtió ya. Y por ahora no se tiene de algún otro hecho que ellos hayan cometido ya como grupo. Esto iba a ser uno de los primeros en hacer. Así mismo, esto iba a ser. De hecho, como en enero pudieron buscar otra víctima, no pudieron con esa y ahora estaban con una tercera víctima que iba a ser aparentemente mucho más fácil poder retenerle. Y para precisar nomás, comisario, por último, esta última víctima que estaba en la mira del grupo era un niño, efectivamente. Sí, era el medio hermano de uno de los integrantes de la organización. Y el anterior era el padre. Como no le pudo secuestrar al padre, entonces planificaron secuestrarle al hermano menor. Cambiamos de tema, hablamos de esto porque en conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, la entidad binacional Yacyretá expuso a todo público la gestión ambiental que lleva adelante en las obras y actividades. Una exposición de actividades y proyectos encarados por el sector medio ambiente de la entidad binacional Yacyretá fue habilitada en la sede de la institución ubicada en el barrio Mburicao de Asunción. La apertura de la actividad estuvo a cargo del director de la EBI, Nicanor Duarte Frutos, y contó con la presencia de varios ministros, embajadores y también de autoridades de diversos departamentos y municipios del área de influencia de la hidroeléctrica. Tenemos que poner más empeño en preservar nuestros cauces hídricos, en frenar la deforestación salvaje, producto de un mercantilismo escandaloso, de un afán de lucro desmedido que avanza sin importarle la prosperidad colectiva, el bienestar general de los pueblos. En Yacyretá queremos demostrar que es posible, con escasos recursos, con limitados apoyos, preservar nuestra fauna, preservar nuestra flora, producir energía limpia, renovable, que nos permita un desarrollo económico sustentable, sostenible. Y no hay desarrollo económico sustentable, sostenible, si no se respeta el medio ambiente. La entidad binacional Yacyretá cuenta con una dependencia de medio ambiente encargada de prever, manejar, mitigar y compensar los impactos ambientales del área de influencia de la represa. La Expo Medio Ambiente de la EBI seguirá abierta a todo público de 8 a 17 horas y durante la misma se podrá conocer más del compromiso y las labores de Yacyretá y serán distribuidos plantines de árboles nativos que forman parte de los más de 300.000 ejemplares producidos en la entidad. Desde hace 50 años, cada 5 de junio, se celebra el Día del Medio Ambiente a instancias de la Declaración de las Naciones Unidas, este año bajo el lema Una sola tierra. Pasaron de las 14 y momento para reiterar esta información que tiene que ver con una de las implicadas en el caso Walter José Galindo, en el caso Mercat. La División de Inteligencia del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional informó la detención de Celia Romina Alfonso Vera, paraguaya soltera de profesión médico, que tenía domicilio en la zona de Fernando de la Mora, zona norte. ¿Cuál es el caso de esta mujer o qué implicancia tiene esta mujer en el caso de Galindo? Supuestamente ella presentó un certificado médico falso. Ella fraguó este informe médico de Walter José Galindo para dilatar el proceso judicial y obtener medidas alternativas en el proceso en el cual fue finalmente sobreseído. Dice la Fiscalía que la ginecobstetra habría recibido una fuerte suma de dinero a cambio de emitir un certificado médico el 4 de abril del año 2021 en el que dejaba constancia de los supuestos padecimientos de Galindo
con membrete del Hospital Nacional de Itagua. Los agentes del Ministerio Público señalan que Galindo no acudió al centro asistencial en esa fecha y la profesional tampoco podía expedir dicho certificado por su especialidad. Dicen también que estos informes fueron utilizados para la defensa de Galindo para fundamentar la solicitud de revisión de medidas cautelares que finalmente lo beneficiaron. Reiteramos entonces, fue detenida la doctora Celia Romina Alfonso Vera. Vamos hasta Ciudad del Este. Allí un equipo médico denunció que un bebé de tan solo 11 meses enfermo de COVID falleció por no recibir la asistencia adecuada. El pequeño fue sometido a una práctica empírica por parte de un médico naturalista, una costumbre muy arraigada que suele tener lamentables consecuencias. Desde el hospital del IPS de Ciudad del Este, confirmaron el fallecimiento del niño de 11 meses que había llegado con un severo cuadro de infección pulmonar, que terminó comprometiendo a todo su organismo. Los padres habrían limitado el tratamiento del pequeño con el famoso médico ñaná, quien aparentemente lo estaba tratando entre comillas por un cuadro de hepatitis, ignorando que el niño también estaba enfermo de COVID. Un pacientito muy grave con una neumonía complicada con derrame. Después se constató que es COVID positivo. En realidad entró ya muy grave al hospital. Yo soy cirujano de niños, ¿verdad? Entonces tuve que intervenir ahí extrayéndole aproximadamente 500 cc, medio litro de pus del tórax del paciente. Ya en la radiografía se notaba que estaba incluso desplazado el corazón al lado derecho de tanto líquido que tenía. 11 meses de edad. Y bueno, una vez en el quirófano constatamos de que el paciente presentaba lesiones en el abdomen, tipo la famosa ollejaí se dice en la jerga popular, ¿verdad? Y después indagando consultaron con un pseudo médico, yo le llamo, no quiero ni decir esa palabra porque no entiende nada de medicina. Entonces, esa es la denuncia que estoy haciendo una vez más. La arraigada costumbre de recurrir a los populares médicos naturalistas para tratar ciertas enfermedades que requieren de una atención mucho más compleja despierta la preocupación de los especialistas, atendiendo a la elevada cifra de mortalidad que se registra como consecuencia de estas prácticas irresponsables. ¿Qué pasa nomás y que nosotros por la experiencia que vimos en el consultorio está sucediendo? Que toda fiebre que aparentemente no tenga una causa es llamada por la gente en común Puyarurú. Peaco y Puyaruruma, ese es el famoso dicho. Y entonces, al pensar eso, la gente lo primero que hace es recurrir al médico naturalista. Y el médico naturalista, muchas veces, si tuviese la suficiente luz y por lo menos la decencia de decir, bueno, se tiene que ir a consultar al médico especialista, no deberían de estar pasando lo que le pasó a esta criatura, ¿verdad? Entonces, el arraigo popular de ciertas creencias es lo que muchas veces nos lleva mal, ¿verdad? No digo que las tradiciones son parte de una historia de nuestro país, ¿verdad?, que ya viene de los médicos curanderos de los guaraníes, pero hay cosas y situaciones en las que nosotros tenemos que sí o sí siempre acudir al médico. El pequeño fue llevado por sus padres a IPS ya en grave estado el sábado pasado por la insistencia de parientes. Durante la inspección, los médicos descubrieron la terrible infección que sufría el bebé, que iba acompañada de fiebre y dificultad respiratoria. Según los doctores, el niño también presentaba heridas cortantes en el abdomen, practicadas por el médico empírico como una supuesta forma de tratamiento. Los profesionales alegan que se trató de un verdadero caso de abuso infantil. Ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara.
sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. Ya fue la orden de captura para el susodicho. Terrible realmente estas imágenes. Hablamos de esto. Una mujer fue víctima de una brutal golpiza. Esto en Ciudad del Este ocurrió en la noche del domingo pasado. El hecho quedó registrado por cámaras de circuito cerrado. Allí se observa cómo el hombre la arrastra y la golpea varias veces con los puños. La madre de la mujer realizó la denuncia ante las autoridades y el hombre se encuentra prófugo. Se trata de Julio César Mendoza. Primero saber si él ya está detenido. Todavía no está detenido. Ayer recibimos la denuncia a las 9 de la mañana. Como siempre hacemos las primeras diligencias, le llamamos a la víctima, ella no nos atendió. Luego, tras ver ya el video viralizarse por las redes sociales, hicimos como empezamos a buscar a ver si se trataba de un hecho que había ingresado o no en el turno. Y sí nos dimos cuenta de que era una denuncia que había ingresado el día de ayer. Como la víctima no nos atendía, entonces nos constituimos en horas de la tarde hasta el barrio San Miguel, que es donde le encontramos a las víctimas. Ella ya estaba en casa de su madre, ella nos relató un poquito de lo que había pasado y fue inspeccionada por la médica forense que también nos acompañó el día de ayer. Y definitivamente sí presentaba rastros de lesiones, moretones en la cara. ¿Qué otro tipo de golpes más presentaba la víctima, doctora? Que tenía en el mentón, lo que fue constatado por la médica forense. Hizo la denuncia. La víctima trató en todo momento de minimizar los hechos, pero no obstante nosotros actuamos de oficio. Tal es así que hasta el día de hoy le notificamos para que comparezca y dé así detalles precisos, y hasta ahora no está ella apareciendo. Doctora, el día de hoy. Ajá, ya fue la orden de captura para el susodicho. La información que tenemos nosotros y queremos corroborarla con ustedes, que habla de que el hombre estaba totalmente borracho, que ella le había reclamado aparentemente algo, pero se ve que camina con mucha firmeza. Borracho, al menos yo no lo veo desde lejos en la grabación. Y eso es lo que ella nos había comentado ayer, que ellos venían de un cumpleaños y él se cayó porque estaba borracho. Entonces ella le reclamó para que se levante. Ahí él se levantó y comenzó a agredirle, prácticamente porque ella le estaba reclamando para que se levantara. Es lo que ella nos contó. Luego la madre refirió de que ella, al ver esto, le dijo al agresor que deje de golpearle a su hija, y ahí le tuvieron que ayudar con dos vecinos que estaban en el lugar, que le llevaron hasta la casa de la madre. Le preguntaba si estaría el picado y dijo que posiblemente él ya habría salido del barrio. Y ellos tienen hijos en común, tienen una criatura pequeña y según pude ver creo que tiene 2 añitos. Y esto ocurría el domingo. ¿Cuándo él habría huido? ¿Cuándo abandonó el barrio según los vecinos familiares? Su madre fue la que dijo, yo le pregunté dónde estaría él y me dijo a ella, así textualmente me dijo a ella, o Cañema, porque hoy denuncias a Chuferi. Ella hizo la denuncia el lunes, la mamá. Ahora, ella quiso el domingo, pero ella, los agentes policiales le dijeron que traiga evidencia para tomarle la denuncia. Entonces ella se rebuscó por el video y ahí se fue y les mostró con fotos de su hija y ahí le tomaron la denuncia. Nosotros le dijimos que si ella no se presenta, incluso a ella y todo le puede salir la orden de detención para presentarse. El domingo a la noche tuvimos un caso de supuesto hecho de violencia familiar donde resultó víctima una mujer, siendo supuesto autor su concubino, identificado como Julio César Mendoza Duarte. El lunes la víctima se apersonó en la comisaría a radicar la denuncia, el cual fue remitido al Ministerio Público especializado de violencia doméstica. La mujer fue arrastrada supuestamente por este hombre en la vía pública. Y según las grabaciones que circulan en las redes sociales, fue arrastrada por el supuesto autor, ahí donde se visualiza el video. Hubo mucha violencia, de acuerdo también a lo que refería la víctima. Sí, de acuerdo a los videos y según relato de la víctima, así fue.
¿Qué se sabe de su productor? ¿Está prófugo? Y hasta el momento está prófugo. Ya nosotros remitimos todas las evidencias y grabaciones al Ministerio Público para que pueda ellos sacar la detención del supuesto autor. Hablamos de otro lamentable caso. 4 niños de entre 4 meses y 6 años fueron abandonados por su madre en una vivienda ubicada en el barrio San Isidro de Lambaré. La Policía Nacional y la CODEN intervinieron en el caso. El reporte policial señala que el viernes pasado recibieron una llamada en la cual vecinos denunciaron que los pequeños estaban solos en una vivienda. Una vecina confirmó a los intervinientes que la madre de los menores salió de la casa el viernes pasado y se desconocía su paradero. Todos ellos estaban sucios, sin abrigo y en notable estado de abandono. La verdad que cuando se fue su mamá conmigo, ellos se quedaron de encargados. O sea que yo le vine a llevar todo a ellos para bañarle y para darle de comer. Conmigo yo le tuve a ellos hasta el lunes a la mañana. Y que ya que se quedan solos. Casi siempre. O sea que como yo me enteré, son 2 veces lo que le dejó y vino una vez, la vez pasada ya el colmo. El día de la madre lo que yo me enteré que le dejó, pero no me enteré temprano y me enteré que le dejó a las 3 hasta las 3 de la tarde. Y en este día, ayer ya, el domingo ya fue el colmo, a mí me avisaron. Y entonces yo vine y le recogí a las criaturas. Le llevé todo conmigo en la casa de mi hermana, le di de comer, le bañé a la tardecita, a la bebé le di remedio con la vecina. Le dimos cetamol porque no teníamos nada, no sabíamos qué íbamos a darle, estaba con fiebre de 40 de fiebre y le dimos grifinil, ya que no le teníamos que dar eso con la desesperación, le dimos todo eso y todo. ¿Qué íbamos a hacer? Así, señora, que ocurre aquí en el barrio de ustedes. Sí. Le toca también el corazón porque ustedes tienen criatura también. Sí, demasiado. No duele porque son criaturas menores de edad y la criatura tiene 3, 4 meses nomás y no le tenía que dejar ni una hora para mí. Estaba al cuidado de los demás hermanitos, la criatura de 4 meses. De 4 meses. La nena tenía de 12 años que le llevó su papá también el domingo. Su papá lo que vino a recoger la niña, le trajo plata para su comida y cuando ahí le encontraron la criatura con fiebre y le sacaron y me trajeron acá la criatura, le dimos remedio y eso.